Comité Evaluador, Programa de Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Su investigación actual se centra en construcción social del riesgo y la configuración de experticias a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, formando parte como coinvestigadora del proyecto Fondesit, Los alimentos modernos y sus peligros, gestionar el riesgo y estandarizar la calidad. Chile Urbano, 1854-1931. Estudiando específicamente controversias públicas relacionadas con la construcción de riesgo alimentario en Chile. Dirige además el proyecto Fondesit, lo que auguran los astros, representación de saberes científicos y legitimación de expertos en la prensa diaria chilena, en el cual estudia cómo los medios de comunicación construyen socialmente el riesgo de desastres en Chile. Les recordamos a las asistentes que al finalizar la exposición se podrán hacer preguntas, las cuales se pueden enviar por el chat de Zoom. Dejamos entonces a la profesora Lorena Valderrama, por favor. Muchas gracias a todas las personas presentes. Bueno, no tengo mucho más que agregar. Muchas gracias por la presentación también. Yo les voy a contar hoy día un poquitito sobre la comunicación de la ciencia. Yo soy periodista científica y al mismo tiempo me dedico a estudiar la historia del periodismo científico y de la divulgación científica. Entonces les voy a contar un poquito acerca de cómo son los modelos actuales en los cuales todavía nos movemos. En algunos países más, en otros países menos, etcétera, pero más o menos cuáles son los 4 macromodelos de comunicación de la ciencia y cuáles son los desafíos que esos modelos no necesariamente han contemplado, han visibilizado, sí, ciertas problemáticas, pero que se nos vienen ahora, sobre todo de cara a la discusión de la creación de la nueva Constitución también. Sobre todo en la Comisión 7, que está a cargo de los sistemas de conocimiento y al mismo tiempo de comunicación. Entonces, les voy a contar primero sobre los modelos. En los modelos tenemos 4 modelos, y si esos 4 modelos los podemos dividir en 2 grandes grupos. Los modelos del déficit, que le vamos a llamar, que son los modelos de alfabetización científica y de alfabetización contextual, y que se basan en una premisa de que, en el fondo, la ciencia, el conocimiento científico, se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se recopila toda la información. Esa información luego se procesa, se analiza en algún observatorio, laboratorio, etcétera, y después difundo los resultados, ¿cierto? Entonces, ese es lo que llamamos la ciencia normal, por decirlo de algún modo, y ese es el mito de cómo se desarrollaba el conocimiento científico por revolución científica. Con la pandemia hemos visto y hemos escuchado seguramente hablar de esta ciencia postnormal, esta ciencia en donde ya no necesariamente estoy recolectando todos los datos que necesito según los protocolos y las normativas, no necesariamente estoy analizando después y no necesariamente estoy propagando después o tomando decisiones para políticas públicas después, sino que se hace todo al mismo tiempo, ¿cierto? Lo hemos visto con el desarrollo de las vacunas del COVID y distintas, en el fondo, formas de gestionar este desastre socionatural que podríamos llamar que ha sido el COVID-19. Y eso, en el fondo, son partes de este modelo del déficit, el de la alfabetización científica y el de la alfabetización contextual o etnográfico-contextual. ¿En qué consisten estos 2 modelos? La premisa principal tiene sus pequeñas diferencias, pero la premisa principal nace ya desde el siglo XIX con el positivismo y plantea de que las personas tienen un déficit cognitivo con respecto a algunas materias. Entonces, en el caso de la comunicación de la ciencia, tienen un déficit de ciertos conocimientos científicos y que, por tanto, esos deben ser rellenados por educadores, por comunicadores, por divulgadores. Como pueden ver en la lámina ahí, en el fondo, es como una cabeza, un recipiente vacío, y ahí se ve una persona que está gritando hola, hola, y incluso en mayúscula, o sea, hay un eco, hay espacios vacíos. Este modelo, los modelos tradicionales del déficit, se empezaron a implementar tanto en la educación como en la comunicación a partir del siglo XIX en adelante, con todo lo que es el desarrollo del positivismo, como les decía. Y por tanto, se diseñaron los contenidos de aprendizaje dentro de la aula y los modelos educativos, pretendiendo, con el supuesto de este modelo.
Y por tanto, la comunicación de la ciencia hasta la década del 80, del 90, se basó en este modelo. Pensaban que a las personas lo que les faltaba era saber más de ciencia, porque no sabía acerca de ciertas cosas de ciencia. Entonces nosotros, como comunicadoras, comunicadores, divulgadoras o divulgadores, les contábamos en el fondo de una forma atractiva, entretenida, en un lenguaje que pudieran comprender cosas sobre ciencia para que estas personas las aprendieran. Los otros dos modelos, sin embargo, han nacido a raíz de un montón de investigaciones que han aparecido después de la década del 90, en donde dicen que el modelo del déficit definitivamente entró en crisis porque en un siglo no logró dar respuesta de la forma que quería. O sea, quería alfabetizar y no logró alfabetizar. Quería que la gente supiera más de ciencia y le creyera a la ciencia y se pusiera las banderas de la ciencia y saliera a marchar con batas blancas junto con los científicos para pedir mayor financiamiento, y no logró que eso sucediera. Entonces se comienzan a preguntar, bueno, ¿qué está pasando en la ciudadanía que hace que esto no esté resultando? Y ahí comienzan a salir otros modelos, también en el campo educativo, con un modelo constructivista, etcétera, que comienza a plantear y decir, las personas no somos recipientes vacíos de información. Desde que nacemos estamos incorporando información. Por tanto, cuando aprendemos un nuevo contenido, ese proceso de aprendizaje se da con conocimiento ya previo. Y por tanto, la apropiación que va a hacer el ser humano o esa persona del nuevo contenido, el nuevo aprendizaje, lo va a hacer en base a conocimientos que ya tiene en su cabeza. Conocimientos, valores, ideología. Eso en primer lugar. En el campo de la educación, de la psicología, comenzaron a aparecer esas investigaciones en la década del 60, del 70, a cuestionar un poco lo que era este modelo del déficit. Y en el campo de la historia de la ciencia y de la comunicación de la ciencia comienzan también a salir investigaciones que dan cuenta de que no es una ciencia postnormal la que está recopilando información, analizando información y comunicando información al mismo tiempo, sino que en el fondo esa es la ciencia que siempre ha sido, al menos desde la revolución científica, que recopilamos información y mientras estamos analizando ya estamos comunicando información de distintas maneras. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los congresos científicos. Los congresos no llevan mi investigación completamente terminada. Hay muchas partes y muchos congresos que tienen mesas para work in progress, para las tesis de investigación, etcétera, donde las personas están comunicando resultados preliminares o propuestas de investigación, etcétera, y por tanto se está comunicando al mismo tiempo que se está investigando. Lo hemos podido ver en los medios de comunicación, no solamente hoy en día, sino que si recorremos para atrás y revisamos los diarios de principios del siglo XX, nos damos cuenta de que antes de que una teoría fuera instalada, y por tanto mientras todavía una hipótesis estaba siendo probada, salían muchos científicos y científicas de buen renombre, muy bien legitimados, de instituciones estatales, científicas estatales, a hablar acerca de sus investigaciones en los medios de comunicación. Entonces, vemos de que no es una ciencia postnormal la que recopila, analiza e informa al mismo tiempo, sino que es la ciencia que ha existido desde la revolución científica. Por supuesto que hoy en día con el coronavirus lo hemos visto patente, porque lo hemos visto en los medios de comunicación, en el fondo, el teje-maneje, por decirlo así, de la ciencia, las discusiones internas con las redes sociales, donde científicos se agarran entre ellos a discutir, a pelear con respecto a sus datos, etc. Y tenemos además otros instrumentos también que son de acceso público hoy en día para poder contrastar información de ese tipo. Ahí en el PowerPoint ustedes pueden ver el trabajo de Agustín Nieto Galán, que recopila, en el fondo, porque es el último, que recopila al público de la ciencia información sobre la relocalización de la ciencia moderna y sobre la popularización de la ciencia moderna, que habían sido investigaciones previas que habían salido antes y que trabajan. Y lo trabajan tanto en la ciencia del laboratorio como en la ciencia de carácter observacional. Principalmente entran esos investigadores e investigadoras en esas dos áreas. Y también lo podemos ver hoy día con lo de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana también es una forma en la cual estamos constantemente comunicando resultados de investigación al mismo tiempo que se están recopilando datos. Necesito persuadir a las comunidades para que se embarquen en estos proyectos de ciencia ciudadana y por tanto nos ayuden a reunir esos datos y esas informaciones que necesitamos para, esas informaciones que necesitamos para construir en datos.
Dentro de los modelos no tradicionales, por tanto, que comienzan a surgir en la década del 90 en adelante, están el modelo del conocimiento Lego y el modelo de participación pública de la ciencia. Y esto han ido penetrando distintas políticas públicas en distintos países. Podemos decir hoy en día que, por ejemplo, los países de Europa del Norte, del extremo norte, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia, utilizan un modelo de participación pública mucho más desarrollado que los países de Europa Central o del sur de Europa, que están utilizando un modelo más del corte del conocimiento Lego. Nosotros aquí, en Latinoamérica, seguimos todavía utilizando los modelos de alfabetización, sin embargo, estamos dando el paso para modelos no tradicionales de comunicación. De hecho, hay campañas específicas y hay propuestas específicas, por ejemplo, de CENIR, que apuntan hacia que la divulgación de la ciencia tiene que ir hacia la participación pública o al menos hacia el conocimiento Lego, que vendría a ser el primer paso. ¿En qué consisten estos dos modelos? Parten de la premisa del diálogo, no de la premisa del déficit. Es decir, entramos a dialogar entre personas que tienen distintos conocimientos y, por tanto, entramos a encontrarnos entre diferentes epistemes. ¿Vale? No solamente dialogamos de distintas disciplinas, sino que dialogamos de distintos lugares. Yo dialogo con personas que no necesariamente han pasado, por ejemplo, por la universidad, por una carrera profesional o por estudios formales. Entonces, entro a dialogar. Esa es la premisa más básica de estos modelos no tradicionales. El del conocimiento Lego, ¿en qué consiste? Y nos hace mucho sentido dentro de Latinoamérica, entendiendo que existen naciones que son plurinacionales o pluriculturales, existen conocimientos, existen ciertos sistemas de conocimiento que no necesariamente van a ser los científicos y los técnicos, como se conocen actualmente. Y por tanto, es importante relevar, no solamente respetar, sino relevar esos conocimientos de carácter ancestral o de carácter popular, por ejemplo, y por tanto entrar a dialogar con ellos y ver qué cruces podemos encontrar entre estos conocimientos populares ancestrales y los del conocimiento científico. ¿Qué cruces, qué puntos de encuentro y también de desencuentro? Porque eso es parte de dialogar. Dialogar es discutir también, es debatir también y es conversar bien también. Todo ello es parte del diálogo. La participación pública, sin embargo, va un poco más allá. La participación pública, ¿qué es lo que busca? Busca formar una cultura de sistemas de conocimiento, ¿vale?, en el cual se respeten todos los saberes, los populares, los ancestrales, los científicos tecnológicos, y todas esas personas, independiente cuál sea su experticia, acreditada o no, formal o no, profesional o no, la etiqueta que tengan, puedan incidir en la toma de decisiones que les van a afectar como seres humanos. Entonces, un ejemplo de esto vendría a ser los tribunales ciudadanos ambientales que existen en Europa del extremo norte, en los países que les mencionaba al principio, existen los tribunales ciudadanos ambientales. Hoy día en Chile nosotros tenemos un modelo con tribunales ambientales, pero funcionan de justicia ambiental, o sea, son tribunales formales dentro de, pertenecen a la Ministerio de Justicia, etcétera, funcionan con 3 jueces, como funciona nuestro sistema legal. Los tribunales ciudadanos ambientales, en cambio, funcionan como el modelo de los tribunales de Estados Unidos. O sea, se constituye un jurado de 10 a 12 personas, completamente llamados y convocados, y donde tienen una premisa básica. Las personas que van a formar parte de ese jurado tienen que ser personas que sean del territorio en el cual se va a ver afectada, en el fondo, o se puede ver impactada por un proyecto que se va a instalar ahí, y no tienen que tener ningún conocimiento técnico implicado o relacionado con el proyecto. Entonces, si el proyecto implica hacer estudios de carácter biológico, hidrográfico, geológico, arqueológico, ingenieril, etc., las personas del jurado no pueden tener esas carreras profesionales, tienen que ser hombres. Entonces, ¿en qué consisten estos tribunales? El jurado se constituye, el jurado valida, el jurado enjuicia, ¿vale? Es ellos quienes van a sacar el veredicto. La jueza o el juez actúa de moderador y de que las normas se respeten, exactamente como funcionan los tribunales en Estados Unidos. Y la empresa a cargo del proyecto, que quiere, por tanto, que su proyecto se instale, lo que hace es llevar a todos los peritos, a todos los expertos a que expongan los beneficios, los riesgos, los peligros, el impacto, etcétera, que esos proyectos van a tener. Hoy en día nosotros tenemos algo parecido a eso, pero en el sistema de evaluación de impacto ambiental lo tenemos invisibilizado. Eso pasa, se entrega efectivamente un informe con toda esa información, pero lo evalúa una entidad de carácter técnico que es el Servicio de Evaluación Ambiental.
y hay un espacio de participación ciudadana que dura 60 días, en el cual las personas pueden hacer observaciones y comentarios, pero no tienen ningún carácter vinculante. En cambio, los tribunales ciudadanos ambientales tienen carácter vinculante, es decir, la comunidad decide finalmente si la represa se instala ahí. Por supuesto que invitan también a economistas, ingenieros comerciales y todo. O sea, cuando hablamos de los impactos, hablamos de los impactos positivos o negativos que ese proyecto va a tener. Va a traer más trabajo, pero al mismo tiempo va a implicar que se sacrifique determinada zona que puede tener o no una importancia cultural, vital para la comunidad, etc. Y es, por tanto, el territorio el que va a tomar esa determinación. Esos son el ejemplo más claro de participación pública de la ciencia y la tecnología. Otro elemento de participación pública son, por ejemplo, los podemos ver, la no obligatoriedad de vacuna en algunos países, como Alemania y Francia, por ejemplo, y que son principalmente más que por razones médicas, científicas, o porque tengan ideas críticas con respecto a la ciencia, tienen más que ver con ideas políticas que con otra, y se ha estudiado también, ¿verdad? El conocimiento lingüístico. ¿Cuáles son los desafíos que nos enfrentamos hoy en día y que quizás estos modelos no necesariamente están recogiendo? Cuando los estudiamos no necesariamente nos encontramos con el tema del género, y aquí voy a hablar de desafío a nivel de Chile, porque son cifras chilenas, ¿vale? Nos encontramos con el desafío de que tenemos, en cuanto a los periodistas científicos, por ejemplo, o científicas en este país, tenemos que un 70% son mujeres. O sea, trabajan más mujeres que hombres. Esto es una tendencia dentro de Latinoamérica, no así en Europa y no así en China o en Asia. En general, se da que ahí son más hombres los periodistas científicos, en cambio, en nuestro terreno tenemos a más mujeres trabajando en el ámbito. Esto es de la última encuesta que sacamos, que fue el año 2018, ¿vale? Creo que le consta 2018, en Chile. Ese como primer elemento. Y nosotros creemos y suponemos que en el caso chileno es porque la mayor cantidad de instituciones dedicadas a la divulgación de la ciencia son las universidades. Y las universidades suelen ser lugares tranquilos y cómodos para trabajar para las mujeres. No así los medios de comunicación que existen, turnos de noche, etc. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar a trabajar como comunicador institucional o como comunicadora institucional, pierdes profesionalmente, no es que pierdas el título profesional, pero pierdes el cariz de poder llamarte periodista, a lo que te enseñar, la universidad, trabajar en los medios, el ritmo de los medios, el ritmo del día, etc. Por tanto, los hombres prefieren el ritmo de los medios de comunicación y las mujeres prefieren el ritmo de las comunicaciones institucionales porque les permite, por ejemplo, tener los fines de semana disponibles, sus vacaciones programadas, etc. ¿Vale? Entonces, los hombres prefieren el sistema de turno y las mujeres prefieren un sistema un poquito más ordenado de horario, por razones completamente culturales que tienen que ver con el tema del sistema de cuidado, de la familia, etc. ¿Qué otro desafío con respecto al género tenemos? Tenemos que, por ejemplo, hay mayor cobertura de temas científicos donde los hombres lideran la investigación. Entonces aquí les ponía esa imagen que son las entrevistas de Explora. Entonces una captura de Explora, pantallazo sencillamente cuando uno entra a la sección de entrevistas, dice cuál pantallazo que saqué. Esas eran las entrevistas que estaban. Eran principalmente hombres. Entonces, independiente de que los equipos sean interdisciplinarios, traten de ser paritarios, etc., los liderazgos de esas investigaciones siguen siendo masculinos y, por tanto, las voces que hablan siguen siendo aquellos liderazgos masculinos. Y, por tanto, son investigaciones que se asocian a lo masculino. La torta que se pueden encontrar al lado con porcentajes, por ejemplo, es de un estudio que sacaron en España hace unos años atrás con respecto a revisando periódicos y buscando expertos y expertas que hablaran. Y ahí se dieron cuenta que el 70% de los entrevistados en materia de ciencia y tecnología eran hombres, mientras que solamente el 14,3% eran mujeres. Entonces, y un 15% era indeterminado. ¿A qué nos referimos indeterminado? No es que sea indeterminado su género, sino que eran instituciones, por ejemplo. Un estudio de la Universidad de Harvard dice que nunca explican quién es la persona a cargo de la investigación. Entonces, esos quedaron como indeterminados. Entonces, ahora en este ámbito, Teresa Bernal se acaba de ganar un Fondesit para poder investigar, bueno, cómo ha sido la cobertura acerca de temas del COVID-19 durante la pandemia en materia de género.
quién ha sido esa cosa, ha sido más las mujeres, más los hombres, sobre todo entendiendo que la salud es un campo que viene a ser un poquito más propio de los cuidados y por tanto independiente de que existan más médicos que médicas, el ámbito de los cuidados quizás permitiría abrir la puerta un poco más hacia lo que son las voces femeninas, entendiendo también que tuvimos una presidenta del Colmed durante muchos años que era femenina, etc. Entonces quizás vamos a ver ahí un poquitito de cambio al menos en Chile. Aquí seguimos con los desafíos de género. Estas son las campañas de Explora en los últimos años. Tenemos ahí, por ejemplo, 1000 científicos, 1000 aulas. El programa 1000 científicos, 1000 aulas cambió después, ahora se llama 1000 científicos y científicas, 1000 aulas, pero cambió en contexto de pandemia, donde todas estas situaciones eran virtuales, ¿cierto? Uno grababa un video, ya no iba a las salas de clase, va a las charlas, etc. O sea, empezó a se llamar 1000 científicos, 1000 aulas. Quedamos las mujeres completamente excluidas de ese ámbito. Y luego miremos las mujeres que están ahí presentes. Sé que abruma un poco mucha imagen, pero las marqué ahí. Por ejemplo, en el primer cuadro, 1000 científicos, 1000 aulas, donde 1000 científicos están en verde y 1000 aulas están en amarillo, ustedes pueden ver que hay un hombre en un primer lugar, una figura masculina, en un primer lugar con una lupa haciendo una actividad de observación, luego hay otro hombre con las manos levantadas, y luego atrás, recién en el último cero del 1000, podemos ver una figura que podríamos considerar femenina, pero no está haciendo nada más que así, ¿cierto? Nos vamos al otro extremo, donde dice 1000 científicos, 1000 aulas, y está con azul, y ahí vemos libros, y vemos instrumentos, y vemos a una figura masculina y una figura femenina. La masculina está de pie, apoyada sobre una cantidad de libros bastante importante y con un instrumento de laboratorio, ¿cierto? Y lo podemos ver con un instrumento de laboratorio. Mientras que la figura femenina juvenil, porque está con un moño y todo, está sentada sobre un libro en actitud completamente pasiva y que si lo analizara esto, es alguien de psicología, no sé si hay alguien de psicología conectado, pero además está con las piernas cruzadas y con los brazos protegiendo, o sea, agachándose en una actitud completamente pasiva y vulnerable también, ¿cierto? Se nos está... En la de abajo, Chile Laboratorio Natural, el rojo, no hay ninguna mujer. Búsquenla, es como buscar a Willy. Hay hombres, pero no hay mujeres. Y este otro, que es una caricatura, un dibujo animado, que se lo ganaron con un proyecto Explora también, y que no sé si lo han visto, pero es de un científico loco y dos hermanitos, un hermano y una hermana, etc. La hermana es la mayor. Y podemos ver esta típica caricatura de lo que es un científico loco que arma ideas y las cosas le revientan con los pelos parados y todo. Y tiene una máquina y viajan por el universo, en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta caricatura. La chica es la que siempre cumple el rol maternal, en la que cuida, en la que se preocupa de que coman, en la que se preocupa de que el hermanito pequeño duerma, en la que se preocupa de resolver los problemas. Entonces cumple ese rol maternal de una madre ausente, porque no aparece la madre en esta caricatura. Entonces, ¿esto qué desafío nos genera? Nos genera desafíos importantes en la divulgación, porque hasta los 6 años es donde se forman, en el fondo, los estereotipos de lo que los niños y niñas consideran que les es posible realizar. Hasta los 6 años. O sea, es en la etapa preescolar donde ellos definen si le hablamos todo el tiempo de los bomberos, entonces las niñas inmediatamente se marginan de eso porque lo tienden a asociar a que los bomberos son masculinos. Entonces muchas veces pensamos que el lenguaje no construye realidad y el lenguaje sí construye realidad. Cuando hablamos de los bomberos, las niñas inmediatamente se excluyen de ese grupo porque piensan, todavía están en un pensamiento muy concreto, piensan que están hablando de los chicos bomberos. Y por tanto, si hay bomberos, y si en la ciudad solo hay bomberos, por tanto son los chicos los llamados a ser bomberos. Y las chicas no están llamadas a ser bomberos. Y si hablamos de los científicos, también se van a sentir excluidas. Con Teresa Bernal hemos realizado un test desde el año 2012 en adelante, en Chile, y hemos hecho comparativas con España, etc. Es un test que se llama Draw a Scientist Test. Y lo que se hace es pedirle a los niños que dibujen a una persona que hace ciencia. Así tendría que ser la traducción en castellano, porque en inglés no hay sesgo de género. Y esos test nosotros los hemos aplicado para investigar cuáles son en el fondo esos estereotipos, y son estos.
el científico con bata, con el pelo enmarañado, con anteojos, con un poco de vello facial, barba, bigote, realizando actividades principalmente de laboratorio. Entonces, asociado a esa disciplina también. Hemos hecho investigación-acción también, que son hacerle el test de entrada y luego, en el fondo, ofrecerle una capacitación en la cual van muchas científicas a hablarle acerca de lo que hacen, geólogas, astrónomas, médicas, bioquímicas, etcétera, y que vayan casualmente a acomodar una charla, etcétera, y hacemos test de salida y vemos que en el fondo cambia un poquito la percepción. Y aparece, no solamente aparecen las científicas, sino que comienzan a aparecer otras áreas de la ciencia que siempre están invisibilizadas. La ciencia en la oficina llenando informes, la ciencia en las aulas de clases, haciendo clases a estudiantes, y que pareciera que no fuera un trabajo que hacen científicos y científicas en Chile, que sí lo hacen. De hecho, gastan la mayor parte del tiempo haciendo eso, dado que, a diferencia de México, de España y de Argentina, nuestro sistema de producción de conocimiento científico está asociado a las universidades. O sea, tenemos todas las personas que hacen ciencia y tecnología, la gran mayoría tienen que cumplir 3 funciones: docencia, extensión e investigación. Se llama la tríada de la academia. El segundo desafío que tenemos a nivel nacional es el tema de la diversificación territorial. Y tenemos una concentración en la región metropolitana, no solamente de Universidad Metropolitana y Valparaíso, no solamente de universidades, sino también de comunicadores científicos. Comunicadores y comunicadoras científicos están principalmente dentro de las universidades y se desempeñan principalmente en estas 3 zonas, que son las zonas que al mismo tiempo son las que concentran más universidades. Hemos tenido una pequeña variante en el último estudio donde tenemos un desplazamiento hacia Magallanes, donde está el INTA, etc. Y también nos apareció esa zona, pero principalmente se concentra entre la cuarta, la región de Coquimbo, la región de Valparaíso y la metropolitana, porque hay una concentración universitaria. Luego viene la del Biobío y luego viene la de la Universidad Austral, y en cuarto lugar vendría Magallanes. Entonces, tenemos como desafío de la divulgación y la comunicación de la ciencia una mayor diversificación territorial, y por tanto necesitamos que exista financiamiento para hacer divulgación en otros espacios que no sean las universidades, y un financiamiento digno, que voy a hablar de eso en el punto 4. Otro elemento tiene que ver con respecto a la profesionalización. Nosotros seguimos teniendo una mayoría de divulgadores y divulgadoras en ciencia y tecnología que vienen del área del periodismo. Y necesitamos que haya personas también que vengan del área de las ciencias, de todas las áreas del conocimiento, de las otras áreas del conocimiento. Todavía sigue existiendo solamente en las carreras de periodismo una especialización en esos ámbitos. Poquitas carreras lo tienen, pero ofrecen lo electivo en periodismo ambiental, periodismo en salud, periodismo en ciencia y tecnología, etc. O sea, hay en el fondo dentro de las carreras de periodismo cierta apertura a ello. No así en las carreras científicas necesariamente. La carrera científica es difícil pensar en que se instale un electivo o un curso de formación general en donde los estudiantes de ciencia puedan tomarlo, etc. Más aún en los proyectos de titulación. O sea, yo he tenido estudiantes de biología, estudiantes de química que me han escrito diciendo cómo puedo hacer para convencer al director de carrera o a la jefatura de carrera o al claustro de la carrera de que me dejen hacer mi tesis sobre comunicación de la biología y no me hagan hacer una tesis de biología, que es la que me piden para titular. Y efectivamente ahí estamos teniendo un cuello de botella, estamos teniendo vocaciones tempranas ya en el pregrado, en el área de la divulgación de la ciencia, y que sin embargo sus tesis para salir de las carreras, en el fondo sus tesis de pregrado o incluso sus tesis de magíster, se le está pidiendo que sean unas tesis que sigan las lógicas disciplinares y no necesariamente lógicas interdisciplinares, en donde ahí la comunicación de la ciencia o la historia de la ciencia o la filosofía de la ciencia podría llegar a tener cabida y que son igual de valiosas e igual de importantes. Me imagino yo que a los biólogos, los químicos, los sismólogos, los astrónomos, etcétera, muchos les debe interesar también la historia de su propia disciplina, y por qué no permitir en el fondo que los procesos de titulación sean también sobre esos temas y no necesariamente sobre los temas disciplinarios. Entonces ahí se va a estar generando un cuello de botella inmenso.
Y luego el otro tema es el tema del financiamiento. La mayor parte del financiamiento viene de parte de las universidades para hacer divulgación. Pueden ver en el cuadro, el 38,7% viene de las universidades, el 17,5% viene de concursos de investigación, o sea, concursos de divulgación tipo Explora, Milenio, que también entrega dinero para la investigación. Explora un 17,5%, Milenio en un 10,9%, y después los otros son en el fondo pequeñas, otros proyectitos externos de fondos propios o generación de divulgación a pago, que hay algunas revistas que se compran, por ejemplo, algunos cursos o talleres que se pueden tomar, pero que son a pago, etc. Entonces, la mayor parte del financiamiento está viniendo desde las universidades para lo que es divulgación. ¿Y por qué digo la mayor parte del dinero viene de las universidades? Porque independiente de que las universidades se ganen muchos proyectos de Explora, se ganan 15 millones para ejecutar, la contraparte, que es la universidad, es la que paga los recursos humanos. Y es en recursos humanos donde más se va el dinero. O sea, si pensamos en un proyecto a un año de Explora, vamos a recibir en total 15 millones, pero en recursos humanos la universidad ha gastado 30 millones, por ejemplo, ¿ya? Para que ese proyecto se logre ejecutar. Por tanto, efectivamente son las universidades quienes están financiando más la divulgación de la ciencia, porque son quienes le están pagando a las divulgadoras o divulgadores de la ciencia. Y los otros 15 millones vienen a complementar, en el fondo, ese trabajo de divulgación. Y en sexto lugar, el diálogo. Si ve este cuadro, aquí se nos genera un problema, porque resulta que, por un lado, las universidades están invirtiendo harto en divulgación de la ciencia, pero cuando en la última encuesta sobre percepción pública de la ciencia que lanzó CONICYT, porque fue CONICYT antes de que se convirtiera, alcanzó a tirar esta última encuesta de percepción de la ciencia del año 2019, antes de convertirse en ANID hoy en día. Ahí se les preguntaba si conoce alguna institución que se dedique a hacer investigación científica y tecnológica en nuestro país, y la mayoría respondió que no. Y esta es una encuesta a más de 7.000 personas en todo el país, en las zonas urbanas y rurales, donde en muchos lugares la única institución que se dedica a hacer ciencia y tecnología son las universidades. O sea, son las universidades en regiones, son los centros científicos y tecnológicos de la región, porque no hay mucho más, ¿bien? Y si hay algo más, son algunos fondados, etcétera, pero que de todas formas están ancladas a esas universidades por defecto, porque necesitan utilizar el espacio, el laboratorio, etcétera, no pueden montarlos desde la nada. Entonces aquí hay un desafío. Por un lado son las universidades las que están haciendo una mayor divulgación de la ciencia, pero parece que las personas no están percibiendo a la universidad como divulgadora y a la universidad como una institución que realiza ciencia y tecnología también. Entonces, ese también es un desafío importante. ¿Y por qué el diálogo? Les comentaba yo. Porque resulta que cuando nos enfrentamos a hacer divulgación de la ciencia, nos enfrentamos a personas que tienen, en el fondo, dentro de sus nociones, sus concepciones, ideas ya instaladas. Entonces, cuando nosotros entramos a hablar acerca de cualquier cosa, la otra persona inmediatamente está pensando, bueno, ¿quién es esta persona que me está hablando? ¿Por qué razón tengo que creerle? Pero si en la televisión y en la matinal dijeron otra cosa, en el colegio a mí me enseñaron otra cosa. Yo tenía entendido que esto era de otra manera. Y esto nos pasa a todos y todas, ¿vale? Mi papá, jubilado ya, pero es profesor de termodinámica, fue profesor de termodinámica en la carrera de ingeniería y le hacía todas las ingenierías. Y llegaban los estudiantes en tercer año a su curso de termodinámica y él tenía que preguntarles qué es lo que es el calor. Y ellos daban la explicación que le habían enseñado en el colegio, porque la primera vez que se iban a enfrentar, habían pasado por un montón de cursos de cálculo y todo lo que eso que le hacen en los primeros años en ingeniería, y no habían tenido que enfrentarse a la conceptualización del calor. Y dan la explicación que le habían enseñado en el colegio. Y él les tiene que decir, eso no es, es esto otro. Así de simple, o sea, llegaban sin entender un concepto tan básico para un curso de termodinámica como comprender lo que era el calor. Y esto no es lo que pasaba, por el fondo. Pero si en el colegio a mí me enseñaron que esto, y él escuchaba, levantaban la mano, en el colegio a mí me enseñaron que esto era así. A eso es lo que uno se enfrenta cuando uno dialoga con cualquier persona, en el fondo, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que propone el constructivismo en educación? Y que yo creo que es algo importante que podríamos trasladar hacia la comunicación y hacia la divulgación. El constructivismo en educación propone trabajar con y contra los conocimientos previos. Es decir, primero conocer a la persona con la cual voy a dialogar, a las personas con las cuales voy a dialogar, en el lenguaje técnico de comunicación, perfilar la audiencia, en primer lugar, de conocer primero a las personas. Si no las conozco, difícilmente puedo ser empática, saber qué es lo que piensan y lo que saben acerca del tema del cual yo le voy a hablar, preguntarles qué es lo que saben sobre eso y luego entregarles la información nueva que yo quiero transmitir. ¿Entiendes? Entonces, trabajar con es trabajar con el conocimiento que tú traes y contra, no en un contra violento, ¿entiendes? Sino luego entregarle información nueva, pero con ese con en principio. ¿Qué es lo que hacen los profesores cuando están en la clase y dicen, habían escuchado acerca de este concepto? Y ponen los estudiantes levantan la mano, no sé qué, y dicen, ah, mira, para Pepito es tanto, para Juanita es tanto, no sé qué, María, viste, justo en el clavo, porque ahí no sé qué, y estoy trabajando el con y el contra, en el fondo. Estoy ofreciendo una alternativa. Y ahí es donde se logra producir el proceso tan importante del aprendizaje y de la comunicación, que es eso que se llama conflicto cognitivo. Cuando se produce el conflicto cognitivo es cuando hemos logrado entrar a nuestra audiencia y a nuestro dialogante. Y ahí, por tanto, va a poder ver, vamos a ya sentar a que exista un real diálogo. En el fondo, hablemos sobre este tema que te he traído para conversar, ¿vale? Y sobre eso comencemos a dialogar. Entonces, en cuanto a los principios éticos, sintetizando y resumiendo, los desafíos vendrían a ser el género, que Santiago no es Chile, y hay que salir, por tanto, hay que amplificar el territorio de la divulgación. El tema del financiamiento, el financiamiento tiene que ser digno en divulgación de la ciencia como en cualquier otro ámbito. Al parecer tiene un estatus menor, no solamente epistémicamente menor que el de desarrollar ciencia y tecnología, sino que culturalmente menor, económicamente menor, etc. La necesidad de la profesionalización, sobre todo en las disciplinas que no vienen del área de las comunicaciones, y el diálogo y la escucha. Pues el diálogo, porque uno piensa que el diálogo es solo hablar, pero en realidad el diálogo también es escuchar, quedarse callado un rato y escuchar a la otra persona. Y eso nos va a permitir tener una divulgación científica que no sea sesgada, que no sea concentrada, una divulgación de la ciencia que sea digna, que no genere falsa expectativa y que no sea arrogante, en el fondo, que no se pare dentro de un lugar, en el fondo, y por tanto crea que está en un lugar superior, en eso que llamamos la torre de marfil, entregando conocimiento a un receptáculo vacío de información hacia una persona ignorante sobre los temas científicos y tecnológicos. Y con eso concluyo y le agradezco el tiempo y la paciencia. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Lorena Valderrama por su exposición y abrimos las preguntas al público. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por el chat de Zoom. Sí, ¿puedes ir más, Lorena? Por favor. Han llegado algunas preguntas. Tenemos acá alguien que nos pregunta, ¿qué se puede hacer para hacer la divulgación una carrera profesional y no algo que los científicos deban hacer en su tiempo extra? ¿Cómo se puede convencer a las universidades de que se debería repartir tiempo entre investigación y divulgación? Súper buena pregunta. ¿Quién me hizo esa pregunta? Espectador anónimo. Gracias, espectador anónimo, por su pregunta. En primer lugar, incidir dentro de lo que son las vicerrectorías de investigación y las vicerrectorías académicas de las universidades para que efectivamente la divulgación y la comunicación de la ciencia sea valorizada dentro de los compromisos de desempeño, una designación de hora justa y equitativa. Eso en primer lugar, porque hay algunas universidades donde todavía siguen comprendiendo la extensión como ir a un congreso. No, los congresos tráiganlo y métanlo dentro del área de la investigación, congresos, publicaciones, terreno, trabajo en terreno, los papers, todo eso, métanlo en la casilla de investigación y en extensión comencemos a hablar acerca de vinculación con el medio, divulgación de la ciencia y una amplitud a otras audiencias que son más allá de mi comunidad disciplinar propiamente tal.
Eso es algo que es importante de hacer. Es algo que seguramente el espectador anónimo no es la única persona dentro de su institución con esa inquietud. Probablemente hay otros y otras académicos y académicas dentro de esa institución que pueden tener la misma inquietud y que, por tanto, haciendo presión dentro de esa vicerrectoría, la de investigación y la académica, para que esa divulgación sea valorada. Ahora, ¿cómo hacerla profesional? ¿Cómo profesionalizarse? Reunir las competencias, etc. Está la educación no formal, comprar libros, leerlo, ir, probar, no sé qué, pero también hay muchas otras instancias hoy en día en Chile y en el extranjero para profesionalizarte en este tema. Hay doctorado en comunicación de la ciencia, hay magíster en comunicación de la ciencia. En Chile tenemos un magíster en ciencia, tecnología y sociedad que también se puede trabajar el tema de comunicación de la ciencia. Existe un magíster en la Universidad Católica de periodismo, que donde la gente que viene de las ciencias puede tomarlo, puede tomar la gente que viene de cualquier área del conocimiento y por tanto aprender sobre comunicación. Ya lo de divulgación de la ciencia se va a dar por defecto, porque ustedes ya vienen con la inquietud de divulgar ciencia. Entonces, el magíster en periodismo de la Católica también puede servir. Hay 2 diplomados también en Chile, el diplomado de vinculación con el medio de la Universidad Alberto Hurtado y el diplomado de comunicación de la ciencia en la Universidad de Chile, que también son anuales, un poquito más cortitos y que también son de carácter profesionalizante. Todos los que estoy hablando tienen salidas de corte profesional, o sea, hacer práctica, hacer trabajo práctico en el área de las comunicaciones. Y luego tienen varios magísteres en el extranjero que se pueden tomar hoy en día de manera semipresencial o incluso online. Creo que la pandemia ayudó a reconfigurar en el fondo el panorama de los posgrados en Chile y de la profesionalización y por tanto hoy en día, al menos todos los que les acabo de mencionar van a seguir funcionando en 2022 de manera online y existe el magíster en comunicación de la ciencia, tecnología, salud y medio ambiente. En España existen 2 que son online y que son de larga data, estoy hablando de, hay uno en la Pompeu Fabra que debe llevar 30 años, 25 años, y que son excelentes y ha formado muchos de los que hoy en día son los grandes comunicadores de la ciencia en Chile, así que existen esas vías de. Otras formas son pedir a la vicerrectoría académica y de investigación capacitaciones específicas en esos temas. La USACH, por ejemplo, ha hecho capacitación específica a sus académicos y académicas en divulgación. La Universidad de la Frontera hace poco también ofreció talleres de profesionalización en divulgación de la ciencia a sus académicos, académicas y estudiantes de posgrado, magíster y doctorado. Así que también es una forma de hacerlo. Así que las universidades pueden ahí pedir, los proyectos INES permiten, no solamente son sobre género, son sobre brechas. Los proyectos INES en CONICIT, así que si han detectado que hay una brecha, hay un problema en la divulgación de la ciencia en la universidad, que la universidad postula el proyecto INES y por tanto en el proyecto INES pueden ir los cursos de capacitación, talleres de capacitación, etc. Sí. Tenemos otra pregunta por acá que dice, si se busca generar un mayor impacto en las niñas, adolescentes y mujeres para que se interesen en las ciencias y dejen de verlo como algo de hombres, a gente, ¿de qué edad debería estar más enfocada la divulgación? En la etapa preescolar, como les decía, es donde más se forman en el fondo las nociones sobre lo que es posible e imposible, y en las etapas básicas iniciales, o sea, estamos hablando de idealmente menores de 6 años, y en segundo lugar el grupo etario entre los 6 y los 9 años, que vendría a ser la básica inicial que tenemos que tener hoy en día. Ese es el punto al cual hay que está más debilitado en este momento. Es importante el público adolescente, por supuesto, porque es donde van a tomar las decisiones. Y hay que hacer un reforzamiento y se puede trabajar con ello. Pero para hacer un cambio cultural necesitamos que se enfoque, por tanto, una divulgación de la ciencia con perspectiva de género en las etapas escolar y básica inicial. También nos preguntan acá, ¿cree usted que la difusión de las ciencias por parte de las mismas científicas o científicos sea algo inherente al quehacer científico o debería ser un camino aparte? Debería ser inherente. Siempre estamos comunicando ciencia y no sabemos cuándo vamos a salir por la oficina y va a haber un micrófono esperando para que comentemos algo. Debería ser siempre. Los fondos de investigación hoy en día, bueno, cada vez lo estamos viendo más, lo vimos en postdoctorado, lo vimos en iniciación, y pronto esperamos que comiencen a
insertarse dentro de los regulares y los seniors que van a salir en el tiempo más, que se inserte la divulgación y la comunicación de las ciencias como un objetivo estratégico del proyecto, como algo importante a cumplir, a designarle fondo y por tanto como una tarea más de la investigación. Si antes realizábamos las 3 tareas, extensión, docencia e investigación, lo que antes entendíamos por extensión, que era ir al congreso, etcétera, eso lo traspasamos a investigación y dejamos en extensión ese espacio disponible en el fondo para hacer lo que hoy en día conocemos como divulgación o comunicación pública de la ciencia. Creo que eso debería ser una tarea de todas las académicos y académicas de cualquier universidad y de cualquier institución científica o tecnológica. Sí. Nos preguntan también, ¿algún consejo para atrevernos a dar el primer paso? Me interesa la divulgación científica de hace mucho tiempo, pero me da miedo no divulgar de manera correcta o cometer algún error. Si es primera vez, yo lo que le aconsejaría es que busque alianzas, ¿me entienden?, en distintos lugares como la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, donde va a encontrar a aproximadamente 150 profesionales que se dedican y que se han dedicado en lo último, o sea, tenemos gente que se ha dedicado toda su vida, 50 años, a lo que es la divulgación de la ciencia. Por tanto, seguramente van a encontrar ahí una buena camaradería, buenos consejos también al respecto. Y en segundo lugar, si hay mucha incertidumbre por parte de esa persona de tratar de hacerlo bien, de que tome un diplomado en comunicación de la ciencia, un curso, etc. Yo le recomiendo hasta un diplomado de la Chile y del Alberto Hurtado. Los dos apuntan a esos perfiles. Tenemos otra pregunta acá que dice, ¿qué podemos hacer para aportar a la divulgación de la ciencia personas, entre comillas, normales, si no tenemos el tiempo o el deseo para exponernos como divulgadores? Dialogar, abrir diálogos. Creo que la hora del té, los almuerzos, en el fondo, la vida familiar, son instancias en donde estamos acostumbrados a dialogar. Y por tanto, si esa persona tiene conocimiento científico y tecnológico y lo que quiere es dar a conocer su postura, a veces puede resultar un poco incómodo porque a veces se nos enojan algunos parientes, algunas amistades, etcétera, pero en el fondo siempre estamos comunicando ciencia y tecnología. Bruno Latour tenía un dicho que decía, yo abro el diario y desde la portada hasta el horóscopo yo lo único que veo es ciencia y tecnología. O sea, todas nuestras conversaciones hoy en día están atravesadas por ciencia y tecnología. Arreglar el celular, que no sé cómo hacer que me suene más fuerte o que me suene el sonido de la notificación para no sé qué, cuánto tiempo tiene que calentarse el pan dentro de un horno que no conocemos, por ejemplo, cuánto tiempo necesito para realizar cierta función, puedo mezclar esto con esto en la cocina, por ejemplo. Todo eso está atravesado por ciencia y tecnología. Nos damos cuenta, la vida cotidiana está atravesada por ciencia y tecnología. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pareciera que en nuestras cabezas pasa una cosa. No le creemos a la ciencia cuando la ciencia nos está hablando con un micrófono en la cara, pero no dudamos de que el auto va a prender todas las mañanas cuando metemos la llave y lo encendemos. Entonces pareciera que tenemos esa disociación en el fondo, que es una cuestión meramente de psicología social. Entonces, cuando hay un científico o una científica hablando con un micrófono y diciéndome qué es lo mejor que usted puede hacer para evitar que esta enfermedad, no sé qué, a él no le creemos. Pero nadie pone en duda que el auto, cuando yo lo prenda, va a funcionar. O la gente se sube a casa con un dolor de guata, ¿prenderá o no prenderá mi auto hoy día? ¿Entendés? ¿Funcionará o no funcionará el metro? ¿Andará o no andará? ¿La luz del semáforo funcionará o funcionará? Y todo eso está hecho con ciencia y tecnología. O sea, la verdad es que no dudamos de la ciencia y tecnología. Dudamos del señor con el micrófono que nos está diciendo algo que quizás no queremos escuchar. Ahí es donde se está dando el problema. Y por último, a mí me gustaría hacer una pregunta. De las encuestas que presentaste, en el ámbito de los divulgadoras y los divulgadores, no sé cómo es la división de género, si hay alguna encuesta o algo, si hay más mujeres haciendo divulgación o más hombres. En Chile, más mujeres. Más mujeres. ¿Y hay alguna explicación cultural para eso? Principalmente porque la divulgación la están haciendo las universidades. Y las mujeres prefieren un trabajo de comunicación institucional. Si no son las universidades, son las instituciones científicas tecnológicas que funcionan con horario de lunes a viernes, fin de semana se detiene el trabajo, febrero usualmente suele estar liberado, ¿me entienden? Entonces es un tipo de trabajo que
permite una organización en el tema de cuidado y de familia mucho mayor, y por tanto las mujeres prefieren ese tipo. Pierden su estatus de profesional, de terreno, a lo que fui formada, ¿me entiendes? Estar con el micrófono, reporteando, no sé qué. Lo pierden ese estatus dentro de sus colegas, pero por buscar un trabajo que les esté ofreciendo en el fondo garantías laborales mucho mejores para que ella pueda desempeñar las tareas de cuidado. Pero entonces hay más. ¿Siguen siendo más periodistas las que hacen este rol que científicas? Siguen siendo más periodistas que científicas, sí. Siguen siendo más periodistas que científicas. No sé si alguien tiene alguna pregunta en la sala. ¿No? La primera pregunta. Pensé que era mi quería preguntar algo relacionado con lo último que mencionaste en tu presentación, porque mencionaste los desafíos que ves en general. Entonces, bueno, quería preguntar cómo es tu visión sobre cómo se ha ido avanzando para superar estos desafíos durante los últimos años, si ya hemos mejorado el panorama, si la comunicación de las ciencias ya no es tan arrogante, si se ha ido saliendo un poco de ese modelo que tú mencionaste de como llenar un vacío, y si es que se ha ido avanzando a otros modelos, a otras formas de comunicar en los últimos años. Yo creo que sí se ha ido dando eso. Más que de la macrodivulgación, en la microdivulgación, en esa que circula por redes sociales, que se abre a dialogar más, y que al mismo tiempo, al estar dentro de la lógica de las redes sociales, hace que ya de partida el dispositivo que estoy utilizando para comunicar es un dispositivo dialogante, que no es lo mismo que estar con el micrófono, estar en el matinal, etc. Dado que es un dispositivo, un medio de comunicación donde el diálogo se tiene que dar, porque si no tu red social muere, ¿entiendes? Así, si no hablas, si no dialogas, si no respondes, muere, así sencillamente. Entonces, creo que ahí es donde se ha ido dando el cambio. El problema es que en esta macro divulgación que tenemos, que vendría a ser los canales de televisión, los periódicos renombrados, etcétera, ahí es donde todavía siguen existiendo los sesgos de género, los sesgos territoriales, los profesionales también, porque los medios de comunicación lo que usualmente hacen es buscar a periodistas y ponen específicamente los llamados a periodistas. Por eso, un camino muy adecuado de hacerlo es el magíster en periodismo de la Católica, por ejemplo, si viene de un área de otra disciplina, porque en algunos llamados de trabajo son periodistas o con formación en periodismo, y al ponerlo de esa forma permite que quienes hayan tomado magíster en periodismo, aunque provengan de disciplinas científicas, puedan, por tanto, optar a esos trabajos. Ha ido ahí cambiando un poquitito. En los temas de género, por ejemplo, se puede ver que las iniciativas pequeñas en el sentido de no que sean iniciativas de menos valor ni nada, sino iniciativas en redes sociales, las iniciativas que llamamos los márgenes, suelen tener menos sesgo de género que la macrodivulgación, que es la que se realiza a través de los medios de comunicación tradicionales. Eso sí tiene mucho sesgo de género, muchos sesgos profesionales, muchos sesgos territoriales, y sigue mucho el modelo del déficit. Aquí le estoy enseñando yo a usted. Las otras iniciativas, en cambio, son mucho más dialogantes en ese sentido. Ahora, COVID ha demostrado de que las que estaban en el margen se han ido tomando, en el fondo, tomando un nicho, tomando audiencias, tomando un público al cual los medios de comunicación no estaban llegando. Y el estallido social del 18 de octubre demostró que los medios de comunicación estaban deslegitimados y que por tanto había una ciudadanía que estaba intentando buscar otros canales de comunicación fuera de los medios de comunicación tradicionales, y por tanto ahí encuentro que la pelota, por decirlo, está en la cancha de aquellos equipos de divulgación que estaban en los márgenes. Y por tanto tienen una audiencia ahí interesante de atraer, de persuadir, de entretener, de dialogar, de cautivar, y todos los otros elementos que son necesarios dentro de la divulgación. Tenemos una última pregunta. Pía Cortés, astrónoma que está en Francia, nos pregunta si se ha estudiado si hay diferencias en el impacto entre hacer una difusión a grupos focalizados, reducidos en número, o a divulgar a grupos masivos, como por ejemplo en redes sociales. Si se ha hecho el estudio de cuál es mejor, ¿cuál tiene mayor impacto?
Me imagino que hacia allá apunta su pregunta. Gracias, Pia, por tu pregunta. Ahí entramos a qué es lo que vamos a definir por impacto. Y qué es lo que Pia está entendiendo por impacto también. Si impacto para nosotros va a ser, o nosotras, va a ser la masividad, bueno, tendremos que ir a medio masivo. Si para impacto vamos a entender realmente producir lo que les decía hace un momento en la diapositiva, el conflicto cognitivo, es decir, hacer que la persona realmente en este diálogo que estamos haciendo incorpore nueva información, la que le estamos entregando, quizás, si eso vamos a considerar como impacto, generar conflicto cognitivo, o sea, todo lo que tú creías, ponlo un poquitito en duda para que entre lo que yo te estoy diciendo y comience a formar parte de los conocimientos que tienes, entre los múltiples conocimientos que tienes. Si a eso le vamos a llevar impacto, entonces tenemos que trabajar con audiencia más pequeña y más perfilada, en el fondo. Y van a ser proyectos a más largo plazo. No podemos pensar que con una noticia vamos a cambiar o con una información vamos a cambiar en el fondo todo la ideología, porque en el fondo esos pensamientos que hay en el monito que mostramos, lo que yo creo, lo que a mí me han dicho, etcétera, forman parte de lo que se llama ideología del ser humano, su sistema de ideas. La ideología no es política, sistema de ideas, las ideas que tiene esa persona dentro de la cabeza con respecto a cualquier tema. Entonces, si queremos generar un impacto real en las personas que posibilite un cambio cultural, mi propuesta es que necesitamos un impacto que sea de muchas personas haciendo divulgación a pequeños grupos, buena divulgación que permita generar conflictos cognitivos y por tanto cambios culturales, con proyectos de investigación más a largo plazo, o sea, proyectos de divulgación más a largo plazo. Listo, muchas gracias. Gracias, profesora. Agradecemos nuevamente a la profesora Lorena Valderrama por su increíble exposición.